Muy bien. A ver, chicos, muy buenas tardes. Sí, veo que acá ya estamos ya en esta semana, ya estamos siguiendo con el avance. A ver, vamos a ver. Veo gente nueva acá, ¿no? Ángel Ferreiros. ¿Tú eres nuevo, hijo? Sí, profesor, eso no. Hola, hijo. Qué edad tienes, hijo? Tengo 16. ¿Y acabaste el colegio o estás acabando? Estoy por acabar, estoy por acabar. Estás acabando. Sí, sí. Excelente, muy bien. Dime, ¿a qué postulas, hijo? A economía, ¿Dónde? en la agraria. Agraria. ¿Ya? ¿Tú vives por La Molina? No, yo vivo en Cedros. Los Cedros de Villa. Sí, los Cedros de Villa. Excelente, muy bien, hijo. Un gusto tenerte por acá, pues. ¿Ya, ya, Igualmente. ya has postulado o es tu primera vez? Es la primera vez, la primera vez. Ya. Bueno, también hay economía en San Marcos, ¿sabes eso? Sí, sí, pero en la Molina, o sea, prefiero hacerlo en la Molina. No hay ningún problema. Excelente, muchacho. Ya, un gusto tenerte por acá. Veo también a alguien más nuevo por acá. Creo que es Francis, Max. Hola, Francis. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Francis, ¿tú eres nuevo? Así es. ¿Qué edad tienes, hijo? Tengo 17 años. Ya acabaste el colegio ya. No, este año lo acabo recién. Ya, vale, muy bien. ¿De dónde te comunicas, hijo? Desde el Agustino El Agustino. ¿A qué postulas, hijo? a la carrera de Ingeniería Civil ¿Dónde? en la San Marcos, Universidad San Nacional Mayor de San Marcos. Marcos. Excelente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un gusto. ¿Ya te has preparado antes o es tu primera vez? Es mi primera vez, he decidido Ya, comenzar. muy bien. ¿Estás en colegio nacional o particular? Se podría decir que es un colegio nacional, pero los Pero, fondos no son por parte del Estado, hacen una cooperación, para así decirlo, con una agencia en Alemania. ya. Muy bien, Francis. Un gusto tenerte por acá. Muy bien, yo soy el profesor César Navarro, profesor del curso de Psicología y Filosofía. Ahorita estamos viendo lo que es el curso de Psicología, acá con los muchachos, ¿ya? Y vamos a ver. Hoy día, chicos, a ver, Sánchez. Hola, Sánchez. Hola, Sánchez. Ya, no lo ubico, ya. A ver, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Ya, hoy día estamos ya con el boletín número 7. Ya, hoy día vamos a hablar de lo que es sensación y percepción. Cuando hablamos de sensación, ¿no? ¿Qué entendemos por sensación? Cuando tú me dices, profesor, lo estoy sintiendo. Ahí está, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener cuidado porque tanto la sensación como la percepción son procesos cognitivos, ¿ok? Pero vamos a hacer acá, vamos a deslindar un poco la diferencia, porque la sensación es cuando un estímulo actúa sobre un órgano sensorial llamado receptor. La sensación es un proceso cognitivo básico a través del cual vamos a captar las cualidades aisladas de un estímulo. Por eso cuando hablamos de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el frío, el calor, ¿no? Entonces se trata fundamentalmente de un proceso biológico. Los órganos de los sentidos, en colaboración con todo el sistema nervioso central, son los receptores del ser viviente que capacitan al organismo para tener conciencia del mundo exterior, así como del mundo interior. Por eso las sensaciones son necesarias, pero no suficientes en la percepción sensible. Claro, no, por eso es casi imposible percibir una sensación en forma aislada, ¿no? Por eso es muy interesante
justamente considerar esto de acá. Señorita Marta Ramos. Hola, Marta. ¿Estás ahí, hija? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, hija. ¿Tú eres alumna nueva acá? Así es, profesor. ¿Qué edad tienes, hija? 20. 20 años. Ya acabaste el colegio ya. ¿No es así? Una carrera técnica. Ah, excelente, hija. Qué bueno. ¿Qué has estudiado? Electrónica industrial. ¿Dónde? En un instituto público. Público. Vale, muy bien, hija. ¿A qué postulas ahora? Ingeniería electrónica. ¿Dónde? En la Universidad de Callao. Ah, en la UNAC. Sí. Interesante, muy interesante. ¿Tú vives acá en el Callao? San Martín de Porres. San Martín de Porres. Bueno, también hay ingeniería electrónica en San Marcos. ¿Sabes esto, no? Sí, profesor. Excelente, hija. Muy bien. Bueno, en el caso de Callao hay que tener cuidado porque en Callao no viene curso de psicología y filosofía como curso, así con ese nombre, pero viene comunicación en valores. ¿Has visto o no? No. Ya, revísalo y vas a ver que muchos temas que vemos acá en San Marcos se ven ahí, en psicología y en filosofía, por si acaso. Ya, profesor. Gracias. Ya, excelente. Digo esto para que después no me digan, ay, pero eso no viene. No, sí viene, pero el nombrecito ha cambiado. Pero ya está. Pero vamos a ver acá, ¿no? Y está en el área de aptitud académica, esa área de comunicación de valores. Se está junto con aptitud verbal y con aptitud matemática. Entonces, por si acaso. Pero vamos a ver acá. Entonces, las sensaciones constituyen el primer paso en el proceso cognitivo. Nos informa sobre el entorno. Por eso ahí entra a tallar el órgano sensorial. Hay un estímulo, y cuando hablamos del órgano sensorial, estamos hablando de una vía neurológica capaz de reaccionar a alguna forma de energía, canal de información que detecta los estímulos físicos y los transmite al cerebro. Por ejemplo, el ojo. No, ahí está. Y si hablamos del estímulo, obviamente, vamos a encontrar ahí la energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética que excita o activa, ojo, un órgano o receptor sensorial. Es por eso que se refiere al impacto de los estímulos externos e internos en los receptores sensoriales. Por eso cuando tú hablas de canales sensoriales, hablamos de la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, ciertamente. Pero, profesor, para poder entender esto, sería importante, claro, considerar ahí ciertos elementos. ¿Como cuáles, profesor? Vamos a ver acá. Veamos por acá. Voy a parar un momento mi cámara. Estemos atentos a este video. Creo que nos va a ayudar un poquitín a entender esta parte. Si quieres descubrir cuál es la base del funcionamiento cerebral, tienes que ver este video. Sabemos que el cerebro... A ver, un momentito. Sí, ya lo sé. Tengo que compartir el sonido. Se me pasó. Si quieres descubrir cuál es la base del funcionamiento cerebral, tienes que ver este video. Sabemos que el cerebro registra y analiza formas, colores y estructuras, e incluso es capaz de darle un significado a todo ello. Pero, ¿cómo le hace para obtener toda esta información? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Primero, necesitamos saber que el cerebro requiere tener una estructura neuronal que entre información hacia él, la registre, se procese y posteriormente obtener un resultado que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es aquí donde entran las sensaciones y las percepciones. Pero, espera, antes de seguir continuando, vamos a imaginarnos lo siguiente. Imagínate que vas caminando por el parque
Y de pronto te encuentras una estatua. La observas y al instante te haces la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si esa estatua tuviese un cerebro? Para tu suerte, volteas al suelo y te encuentras una varita mágica. La tomas y comienzas a leer las instrucciones que dicen lo siguiente. Esta varita mágica se puede utilizar para pedir un solo deseo. Después de eso, la varita quedará totalmente deshabilitada. Después de pensártelo algunos segundos, por alguna curiosa razón, decides otorgarle un cerebro a la estatua, con las mismas capacidades y las mismas conexiones neuronales al de un cerebro normal. Sacudes la varita y abracabum. La estatua ahora tiene un cerebro en perfectas condiciones. Bien, llegados hasta este punto toca preguntar, ¿qué crees que pasaría con la estatua ahora que tiene un cerebro? ¿Tú crees que podría tener la capacidad de crear pensamientos iguales a los de nosotros? Bueno, dejaré la pregunta abierta mientras comenzamos con el video. Parezca un poco absurdo lo anterior, es obvio que la estatua, aun contando con un cerebro humano, no puede comportarse como uno. Incluso no llegaría más allá de solo tener las capacidades, pero nada más eso. Sería como tener un procesador de una computadora, y solamente el puro procesador. No podrías hacer nada con él por sí solo. Le faltaría, por ejemplo, una pantalla, el software, un teclado y muchísimas otras cosas más. Pero, ¿qué es lo que hace que el cerebro funcione para poder estimularse? ¿Acaso no podría interactuar con el medio ambiente? Bueno, finalmente, las conexiones del cerebro de la estatua están preparadas para recibir información, ¿no? Bien, pues es aquí donde entra el juego de las sensaciones y las percepciones. Para poder entender esto de manera sencilla, diremos que el cerebro requiere cuando mínimo dos cosas. En primer lugar, el cerebro ocupa un método de entrada del mundo exterior, algo que le haga saber cómo es el mundo. Por ejemplo, qué color tiene el mundo, cómo se escucha, acaso huele a algo, cómo es que se siente. Y eso, amigos míos, son las sensaciones. Las sensaciones es todo lo que tu cuerpo capta y recibe del exterior hacia el interior. Por ejemplo, el escuchar este video, observar la pantalla y en conclusión es todo lo que pasa por tus sentidos. Algo que la estatua ni siquiera tenía, puesto que no contaba con nada que le hiciera saber cómo era el mundo de afuera. Por ejemplo, unos ojos, oídos, nariz, gusto e incluso el tacto. En segundo lugar, para poder interactuar con el ambiente que nos rodea, es importante que el cerebro haga una interpretación de lo que está recibiendo por los sentidos. Esto con el fin de darle un sentido a lo que está llegando. De esta manera, las sensaciones entran al cuerpo y después tu cerebro se encarga de darle una interpretación a todo eso que llega. Pero, ¿para qué ocupamos que el cerebro interprete lo que llega? ¿Acaso no es suficiente con poder recibir sensaciones del exterior? Bueno, si solo pudiésemos recibir la información, seríamos como una caja de registros, en la cual llegaría la información y no mucho más que eso. La interacción sería realmente limitada y no seríamos mucho más que organismos con sensaciones, algo así como las esponjas marinas o los protozoos. Ahora que sabemos las dos cosas mínimas que se requieren para la estructuración del pensamiento humano, explicaré con lo siguiente. Al ver la siguiente imagen, tus ojos están recibiendo la luz que va desde la pantalla hasta tu córnea. Posteriormente, el nervio óptico recibe esas señales y las manda directamente hacia tu cerebro. Eso es la sensación. Después, tu cerebro hace una interpretación de eso que está recibiendo, diciendo, por ejemplo, esto es una pelota, tiene un color rojo, sirve para jugar, rodar e incluso para hacer ejercicio. Y si vamos más allá, incluso trae algún recuerdo o una experiencia con alguna pelota. Eso es precisamente la percepción, la interpretación que hace tu cerebro acerca de lo que está recibiendo. Entonces, las sensaciones y las percepciones son la materia prima del pensamiento humano. Son la base donde el cerebro agarra la información, la convierte para poder generar todo lo que conocemos. Dale una estructura a todo el conocimiento
y generar el lenguaje, los símbolos, los colores, las texturas y realmente todo lo que conocemos. Sin ellos sería imposible estructurar prácticamente el pensamiento, al menos como lo hacemos. Llegando hasta este punto quizá te estés preguntando, pero ¿qué pasa con otros animales? También tienen sensaciones. ¿Y cuál sería la diferencia entre el cerebro de otro animal y el cerebro humano? Bueno, esta respuesta nos da para mucho más. Y debemos de ser claros en que el cerebro humano tiene una forma muy peculiar de mezclar todo lo que recibe e integrarlo. Pero claro, esto de sencillo no tiene nada. Y nos da mucho más para explicarlo y desarrollarlo en un próximo video. Que por cierto, muchas gracias por todo. Es muy interesante, por ejemplo, ver acá cuando se habla justamente sobre lo que vienen a ser las sensaciones, ojo, ciertamente vamos a encontrar ahí que obviamente en la sensación hay una fase física que está constituida por la emisión de un estímulo, ya sea por el mundo exterior o también por el mismo organismo, ¿ok? Entonces, en esa línea, el nivel de sensación que tiene, ¿no? un organismo no va a ser igual. Por ejemplo, un chico que es autista no va a captar, no va a sentir la realidad de la misma forma como lo está experimentando, sintiendo. Ahí encontramos justamente eso. Hay una fase fisiológica que está originada por la alteración que el estímulo produce en un órgano sensorial y los fenómenos neurofisiológicos que derivados de ella producen una corriente nerviosa desde el órgano sensorial hasta la corteza cerebral. Y la fase psíquica, que es cuando ya, obviamente, la persona es capaz de darse cuenta de la cualidad sentida. Entonces, veo acá personas que son nuevas. ¿Alguien de acá, aparte de los que ya se han presentado como Marta, Ángel o Francis, es nuevo acá en mi clase? ¿Quién está entrando por primera vez a mi clase? A ver, Iván Jara. Hola, Iván. ¿Estás ahí, Iván? Sí, Hola, Iván. Tú es primera clase que llevas conmigo, ¿no? Acá. sí, Ok. ¿Qué edad tienes, Iván? tengo 16. ¿Estás sacando el colegio? ¿Ya acabaste? No, recién estoy acabando. Ya, muy bien. Dime, ¿tú en qué has pensado estudiar, hijo? Estoy pensando en estudiar ingeniería, De, sistemas o civil, perdón, ¿civil o qué? o sistemas, Sistemas. ¿Ya dónde? la Villarreal o la Callao. Ya, bueno, si es Callao, sí, pues hay sistemas. Civil no hay ahí, ¿no? Pero, bueno, civil hay en San Marcos y en Villarreal, creo, si no me equivoco. Sí, pero, vale, muy bien. ¿Ya te has preparado antes o es tu primera vez, Iván? No es mi primera vez. Ya, excelente, muy bien. Muy bien. ¿Estás en un colegio particular o en un colegio del Estado? Particular, Ya, muy bien. En todo caso, vamos a ver, pero que llevas el curso de psicología. sí, Ya, muy bien. Vamos a ver qué tal vamos. ¿Sí? Muy bien, Iván. Entonces, vamos a seguir acá. Por eso se habla, cuando se habla de sensaciones, hablamos de una excitación y un estímulo. Cuando hablamos de excitación, no lo veamos necesariamente por el lado típicamente sexual, por si acaso. Ojo, ya, pero es importante hacer notar ahí justamente que la excitación se origina por la acción de un estímulo sobre el órgano sensorial, en este caso vista, oído, olfato, gusto, y hay que tener presente que solo ese estímulo, aquel factor del mundo exterior que tiene por su naturaleza la capacidad para producir la excitación del órgano sensorial. Esto también se puede dar a nivel interno, claro que sí.
Entonces, ahí vamos a ver justamente aspectos fisiológicos de la sensación, ¿no? Que hay que tomar muy en cuenta, pero, por eso hay modalidades de la sensación. O sea, la sensación, el sentido visual, el sentido auditivo, el sentido gustativo, el sentido olfativo, el sentido táctil, el sentido térmico, el sentido algésico, el sentido del equilibrio, el sentido sinestésico muscular, el sentido senestésico. Y ahí podríamos hasta, ¿por qué no? Y ahí nos va a servir mucho el material que ustedes ya tienen ahí. Voy a apagar esto, un momento a mi cámara, y vemos ahí este material que no está de más. Por ejemplo, cuando hablamos de la modalidad sensorial de la vista, ¿no? En este sentido, ¿no? Ahí hablamos de un estímulo normal, energía luminosa, los conos, los bastones de la retina, el lóbulo occipital, que se encarga justamente de permitirnos captar la forma, la profundidad, el color, la audición, que tiene que ver con la energía acústica, el órgano de Corti en la cóclea, el lóbulo temporal, los sonidos, las notas y los ruidos, ¿no? La sensibilidad cutánea, que tiene que ver básicamente con la presión, el dolor, la temperatura, la textura. Esto se da a nivel de la piel. La olfacción, acá no, es olfacción, o sustancias volátiles, los olores. La gustación, sustancias solubles, las papilas gustativas y en el paladar, cuando captamos lo que es dulce, salado, amargo, ácido. El picante no es sabor. El picante es un irritante. Por eso cuando hay chicos que me dicen por acá, profesor, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto acá a los muchachos y a las chicas de este grupo, ¿a quiénes de ustedes, chicos, levanten su manito ahí en la pantalla? ¿A quiénes les gusta, por ejemplo, servirse sus alimentos con ají? Estefanía, ¿ya? ¿Solo Estefanía? Nayeli, muy bien Nayeli, ya, excelente. Nayeli, tú eres nueva, ¿no, hija? ¿O me parece? Nayeli, ¿eres nueva, hija? Acá en Masterclass. A ver. Ya, no, ya, me pareció. Bueno, por ejemplo, hay personas que les gusta, pero es irritante. Ah, por eso. Entonces, no es sabor. No es sabor. A pesar que quizás te guste comer más rocoto, más que ají amarillo, o ají de pollería, como le llamamos acá en Perú. Pues no. No es sabor. Ahora, bajen su manito, chicas. Excelente, gracias. Pero vamos a ver ahí también la sensación sinestésica o kinestésica. Los músculos y las articulaciones y tendones, movimiento, postura, ¿no? Ahí entra el lóbulo parietal. La sensibilidad laberíntica o vestibular, que se da a nivel de los canales semicirculares del oído interno y justamente tiene que ver con el equilibrio, los movimientos de rotación y aceleración de todo el cuerpo en el espacio. La sensibilidad orgánica o senestésica, o la senestesia, que tiene que ver con el dolor, la presión de los órganos internos, por hambre, sed, cansancio o similares. Entonces, cuando nosotros, ojo, hablamos ahí de sensaciones, obviamente tenemos una gama de sensaciones. Y por eso también se habla, y acá está en el material, ojo, de los umbrales, que ahora lo vamos a ver en percepción también. Pero hay un fenómeno llamado la transducción, proceso en el cual hay la transformación de la energía física a mensajes nerviosos. Así, por ejemplo, en la visión, las ondas electromagnéticas se transforman en energía electroquímica en la retina, lo cual permite la transmisión de la información por las vías nerviosas hasta la corteza cerebral.
Claro, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido, vamos a ver ahí también el umbral, ¿no? Los umbrales, y por eso también se habla de una adaptación sensorial, que es un fenómeno de ajuste de los órganos sensoriales que siguen a la exposición de un estímulo. Por ejemplo, ¿no? Se ve cuando el receptor se adapta a un estímulo y cambia su marco de referencia. Es lo que se produce cuando ingresamos a una sala de cine y a iniciar la función, al inicio nuestros ojos no ven absolutamente nada. Incluso nos podemos tropezar y luego paulatinamente mejora nuestra visibilidad y vamos captando lo que es más oscuro de lo gris, y estos fenómenos de persistencia visual pueden afectar los juicios de valor acerca de los estímulos. Y por eso, chicos, es muy importante poder entender acá justamente esto. Por eso es que cuando tú hablas de sensaciones, ojo, hay que ser muy claros. ¿Qué son las sensaciones? ¿A qué le llamamos sensaciones? ¿No? Entonces, Es más o menos. es importante por eso justamente distinguir la sensación de la percepción. En ese punto hay que ser justamente A la definición de lo que es sensación. claro, no para no cometer algún tipo de equívoco. ¿Cómo así, profesor? Veamos por acá. Captan la información física del estímulo, captan la información. Entonces, Vamos a ver vamos a entrar a la definición de lo que es sensación y percepción. Sensación. ¿Qué es sensación? La sensación es un proceso fisiológico por el cual los órganos receptores captan la información física del estímulo y la conducen, ¿no? Captan la información física del estímulo y la conducen hasta el cerebro, y en el cerebro se procesa. Ese nivel de procesamiento desde el estímulo al cerebro se le llama también procesamiento ascendente. Ese procesamiento ascendente es típicamente lo que se conoce con el nombre de sensación. Esa es la sensación. Es decir, cuando por ejemplo veo yo un objeto frente a mí y yo capto sus líneas, los puntos, los colores de ese objeto, pero yo no sé hasta ese momento, porque esa información está viajando por mis órganos receptores, qué cosa es lo que yo tengo al frente. Yo no sé lo que tengo al frente. Yo lo único que estoy captando son información física bruta del estímulo, líneas, puntos, colores. Eso es lo único que estoy captando, orientación. Esa es sensación. A eso entonces llamamos procesamiento ascendente. Sin embargo, cuando esa información ya llega al cerebro, ¿el cerebro qué hace? Ahí en el cerebro se integra la información, se relaciona la información con otros objetos que yo he visto anteriormente. Se relaciona con mis expectativas, con mis emociones. Y yo con esa información descifro lo que yo estoy viendo al frente. Y yo digo, al frente yo estoy viendo una casa, ¿no? Y es una casa de campo. Cuando yo ya doy, ¿no?, un sentido, un significado al estímulo, eso se llama procesamiento descendente, a eso también se le llama percepción. Por eso dice, percibir es identificar al estímulo, reconocer al estímulo, interpretar al estímulo, darle un significado al estímulo, ¿no? Todo ello es percepción. ¿Y en qué tiempo nosotros percibimos? Es bastante veloz la percepción. Más nos demoramos en parpadear que en reconocer a un estímulo. Nosotros con 23 milisegundos ya identificamos un estímulo, ya reconocemos un estímulo. Por eso se ha señalado muchas veces que nosotros percibimos no con la vista, sino con el cerebro. Porque en el cerebro ahí es donde se integra la información, se le da un sentido a la información, ¿no? Otro ejemplo también sobre estos niveles de procesamiento ascendente, descendente, sobre sensación y percepción les presento acá. Miren chicos, acá ustedes tienen un texto, pero este texto tiene palabras compuestas con letras y números. Sin embargo, pese a que tiene letras y números
intercalados, ustedes van a ser capaces de leer este texto, ¿no? Lo van a leer. A ver qué cosa dice ahí, a ver. Voy a empezar yo con las primeras palabras. Dice, cierto día de verano estaba en la playa observando los chicos brincando, ¿no?, en la arena, ¿no? Estaban trabajando mucho. ¿Por qué puedo descifrar estos signos? Por la percepción, por la percepción. O sea, con la percepción yo le encuentro un sentido, un significado. Eso se llama procesamiento descendente, ¿no? ¿Y cuál es el procesamiento ascendente? Es cuando yo reconozco por la orientación, por el color, por los puntos, cada letra, cada grafía. Entonces, más que reconocer, yo identifico, ¿no? O sea, voy viendo ahí por la sensación, ¿no? Voy viendo puntos, colores, líneas, voy viendo por la sensación, pero no sé exactamente qué cosa es, ¿no? Cuando eso ya llega a mi cerebro, entonces ahí le doy yo un significado, ¿ve? Entonces, ahí tienen también otro ejemplo de lo que es sensación y percepción. Ahora vamos a ver el segundo tópico. ¿Cuáles son las bases biológicas de la percepción? Las bases biológicas de la percepción se refieren a las sensaciones, ¿no? Las sensaciones vendrían a ser la primera etapa de la percepción, pero para que se dé la sensación, ¿no? Si miren, la percepción es rápida, veloz, 23 milisegundos, la sensación es mucho más rápida todavía. La sensación se presenta cuando nuestros sentidos, nuestros órganos receptores captan la información física del estímulo, la captan, la registran, ¿no? Pero la sensación no sabe qué cosa está registrando todavía. Recién esta información la está conduciendo por los nervios, ¿no?, al cerebro. Y para que se produzca la sensación, hay ciertos procesos que hay que entender, ¿no? El primero, hay que entender qué es un receptor sensorial, ¿no? Un receptor sensorial puede ser una célula o un órgano que son altamente especializados y que detecta información específica del estímulo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sea estímulos que tengan que ver con formas, movimientos, ahí tenemos la retina como órgano receptor, los conos y bastones como células receptoras. O sea, nuestro organismo, nuestro cuerpo, producto de la evolución de miles y millones de años, se ha especializado en captar información específica del estímulo. Por ejemplo, las papilas gustativas, hay células especializadas en captar solamente lo dulce, otras captan lo ácido, otras captan lo amargo, ¿no? Se han especializado solamente en eso, ¿no? Por ejemplo, los catadores ya saben, quieren saber si ese vino es muy dulce, no es tan dulce, dónde se llevan esa sustancia a ese segmento de la lengua donde está concentrado los receptores de las células de lo dulce, que es la punta de la lengua, ¿no? Entonces, a eso llamamos nosotros receptores sensoriales, células y órganos altamente especializados, ¿no? Luego tenemos el otro concepto, transducción. Transducción significa cambio de fuente de energía física, energía química, a impulso nervioso, eléctrico, ¿no? Por ejemplo, yo toco la superficie de una pizarra, quiero saber si esa pizarra es lisa, rugosa, áspera. Voy con la yema de mis dedos y la voy palpando, ¿no? En la yema de mis dedos, ahí se produce la transducción, ¿no?, de esa fuerza, ¿no?, mecánica a energía eléctrica, para que esa información vaya por los nervios, ¿no?, vaya por los nervios. Por ejemplo, si yo veo un fluorescente, ¿no?, el fluorescente emite esas ondas electromagnéticas, ¿no?, de la luz, llegan a mi retina, mis conos y mis bastones. Allí en mis conos y mis bastones se produce la transducción para que se convierta en fuente
de energía eléctrica para que pueda ser conducida por el nervio óptico. Y yo en el cerebro, yo digo, ese fluorescente es de repente de 100 watts de potencia, 500 watts de potencia por la intensidad de la luz. Entonces tiene que haber en todos los sentidos transducción, cambio de fuente de energía. Luego tenemos el otro concepto, umbral absoluto. El umbral absoluto nos quiere explicar de que nuestros sentidos no son superpoderosos, no son biónicos, tienen un límite, ¿no? Es decir, yo puedo ver solamente a cierta distancia, más allá de ese límite ya yo dejo de ver, ¿no? Por eso, umbral absoluto es la mínima intensidad que debe tener un estímulo para que yo lo pueda detectar, si no, no lo detecto, ¿no? Por ejemplo, si yo bajo el volumen de mi voz, ¿no?, a niveles muy bajos, ustedes ya no me van a escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy fuera del umbral, ¿no? Fuera del umbral, ¿no? Entonces, umbral absoluto, mínima intensidad que debe tener un estímulo para que pueda ser detectado por nuestros órganos receptores, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios, dice, una persona puede detectar lo salado o lo dulce en un depósito de agua de 7,5 litros de agua, ¿no?, con 10 gramos de sal o 10 gramos de azúcar. Lo puede detectar. Pero ¿qué pasa si le echo esos 10 gramos a ese depósito y le pongo 8 litros de agua, no 7,5 litros, sino 8 litros de agua, o 9 litros de agua, y 10 gramos de sal o de azúcar? Ya eso escapa fuera de mi umbral, ya no lo detecto. No sé si ahí hay azúcar o hay sal, no sé, porque está fuera de mi límite, ¿no?, de mis sentidos, ¿no? Y así, otro ejemplo que nos podría ayudar a entender el concepto de umbral. Por ejemplo, comparando el umbral absoluto del ser humano con algunos animales, los sentidos de algunos animales, el ser humano está en desventaja. Por ejemplo, con respecto al olfato, si nosotros comparamos el olfato de un ser humano con el olfato de los perros, el olfato del perro es 1000 veces más potente que la agudeza olfativa de un ser humano, ¿no? Yo les pregunto, estimados alumnos, la Policía Nacional, ¿qué raza de perro utiliza para detectar droga? ¿No? O sea, hay razas de perros incluso que su umbral absoluto es mucho más agudo que otros perros. Ahí tenemos, pues, pastor alemán, ¿no? Porque tienen un umbral absoluto mucho más agudo, ¿no? Muy bien. Entonces, concluyendo, umbral absoluto, mínima intensidad que debe tener un estímulo para que lo pueda detectar, si no, no lo detecto, ¿no? Luego tenemos adaptación sensorial. Se refiere a que todos nuestros sentidos, cuando tienen una fuente de estimulación, se acostumbran a esa fuente de estimulación, ¿no? Pasamos por una calle y de repente están haciendo obras ahí, y ahí hay de repente un taladro que está rompiendo pistas, ese ruido fuerte, ensordecedor, ¿no? Incluso podemos estar a una cuadra ya, ¿no?, de ese lugar, o ese taladro ha dejado ya de trabajar, ¿no?, pero todavía lo tenemos ahí, el ruido en el oído, ¿no? O sea, un poco que nos hemos adaptado a esa fuerte estimulación. Otros ejemplos de adaptación sensorial, ¿no? A veces en invierno nos vamos a la playa, a un río, ¿no? Vamos a entrar a bañarnos, sentimos antes de entrar un frío enorme, ¿no? Un frío enorme. Entramos al agua, ¿no?, y tenemos un frío fuerte, intenso. Sin embargo, pasa 10 minutos, 15 minutos, estando dentro del agua, ya se nos fue el frío, ¿no? Ya no sentimos tanto ese frío, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se ha acostumbrado, se ha adaptado, ¿no? Y así, ¿no?, nuestros sentidos tienen esa característica, que se adaptan a fuentes de estimulación, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el concepto de... también, por ejemplo, otro caso de adaptación sensorial. Vas a una fiesta, a una reunión, ¿no?, y el dueño del santo
te entrega, ¿no?, una porción de torta muy dulce, de repente una 3 leches, ¿no? La comes, qué rica. Después te ofrece un vasito de chicha, tomas el vasito de chicha y te parece que el vasito de chicha no tuviera azúcar, que le falta azúcar. Y no es que no tenga azúcar, ¿no?, sino que tu gusto se ha acostumbrado a un alto nivel, ¿no?, de azúcar, ¿no? O sea, los sentidos se adaptan. Luego tenemos modalidades. Es interesante ver acá justamente en esa línea. Por eso, chicos, con poder comprender que cuando nosotros hablamos de sensación, una cosa es sensación y otra cosa es percepción. La percepción es un proceso cognitivo superior a través del cual vamos a captar, ojo, vamos a integrar e interpretar la información que provee el ambiente. Interpretación del estímulo como objeto significativo. Por eso la interpretación de las sensaciones, dándoles un significado, dándoles una organización. Por eso la organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos. Eso implica la actividad no solo de nuestros órganos sensoriales, sino también ahí entra nuestro cerebro y nuestro estado de conciencia. Por eso, la significación, ¿no?, que nosotros le damos a una palabra, los factores subjetivos. Claro, ahí entra mucho a tallar la cultura, ¿no? Y todo esto se procesa ¿dónde? En el cerebro, que lleva la información por los receptores sensoriales. Pero si nos damos cuenta, hay una relación bastante estrecha a ese nivel. Es por eso que cuando hablamos de la sensación es selectiva, es subjetiva y es temporal. Selectiva porque el individuo selecciona lo que va a percibir según lo que desee. Subjetiva, ¿por qué? Porque las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro. Y es temporal porque obedece a un fenómeno a corto plazo o a largo plazo, claro, ¿no? Es muy interesante ver que esto, pues, se puede ir modulando. ¿Hay umbrales? Claro que sí. El umbral mínimo, o llamado también umbral absoluto, o máximo, en el cual ya un individuo puede efectuar una percepción. El umbral diferencial es la diferencia mínima entre dos estímulos. Cuanto más fuerte sea el estímulo inicial, mayor será la intensidad adicional requerida para que el segundo estímulo se perciba como diferente. Miren qué importante es esto. Es por eso que cuando nosotros hablamos de un umbral diferencial, por ejemplo, ¿no? El otro día me pasó, les comento, ¿no? A veces mi esposa me llena este frasquito de alcohol, ¿no? Y yo le decía, oye, pero me has echado un alcohol perfumado. Le digo, no me parece alcohol. Entonces, no, me dice, sí, solo que bueno, sí, tiene un olor diferente, porque ahora hacemos eso, ¿no? Entonces, yo le decía, pero eso no es alcohol, pues le digo. Entonces, diferencial. No, no es que no sea alcohol, sino que tiene un olor diferente o particular. Entonces, si vemos ahí, claro, hay un umbral diferencial. Por eso es muy interesante ver ahí. Cuando hablamos, por ejemplo, del color blanco, no, ahí está, blanco, ¿no? Y por ahí tu hermana se fue a Gamarra, o tu mamá que se compró un vestido blanco, blanco perla. Y no halló el famoso, pero habían varias tonalidades, ella quería blanco perla. Ahí está. ¿De qué pasó? Umbral diferencial. Es la variación mínima. Claro, entonces eso justamente tiene que ver a ese nivel. Los umbrales tienen una base más orgánica y que se relacionan con las sensaciones. ¿Cómo así? Veamos acá. Sensoriales. ¿Qué es una modalidad sensorial? Es un conjunto de órganos y sistemas que procesan información sobre los estímulos, ¿no? En nuestro cuerpo hay más de 30 sistemas sensoriales. Acá vamos a ver algunos solamente, los más importantes, ¿no?
Empezamos con la visión. ¿Qué detecta? Energía luminosa. ¿Cuál es el órgano receptor? Conos, bastones que se encuentran en la retina. ¿Cuál es el destino donde se procesa la información? El lóbulo occipital. ¿Cuáles son las cualidades que detectan? Forma, profundidad, color, movimiento, ¿no? Luego tenemos la audición. ¿Qué detecta? ¿Qué estímulo detecta? Todo lo que sea energía acústica. ¿Dónde está el órgano receptor? Es el órgano de Corti, en la cóclea, ¿no? ¿Dónde se procesa? Se interpreta en el lóbulo temporal. ¿Cuáles son las cualidades? Sonidos, notas musicales, ¿no? Ruidos, ¿no? Vibraciones. Sensibilidad cutánea, áptica, tacto, energía mecánica y térmica. ¿Cuál es el órgano receptor? Terminaciones nerviosas libres, se encuentra en la piel. ¿Dónde llega? ¿Recuerdan ustedes lo que les decía en la segunda clase? Lóbulo parietal, ¿no? Llega al lóbulo parietal, a la zona somatosensorial, ahí se interpreta. Cualidades sensoriales, presión, dolor, temperatura, textura. Luego tenemos la olfacción, que detecta sustancias volátiles, aromas. Órgano receptor, los cilios olfatorios que están en las fosas nasales, ¿no? Dice que tenemos 1000 tipos de cilios olfatorios, o sea, podemos detectar 1000 tipos de aromas. ¿Cuál es el destino? El rinencéfalo, que detecta olores. Luego tenemos la gustación, que tiene que ver con sustancias solubles, donde se encuentra en las papilas gustativas, en la región de la lengua y de la boca. Su destino final, el lóbulo parietal, que detecta cualidades sensoriales como lo dulce, lo amargo, lo salado, lo ácido, lo agrio. Y acá tenemos 3 modalidades sensoriales también importantes, ¿no? Y que generalmente esto hay que tenerle mayor atención porque siempre vienen preguntas en el examen sobre estas 3 modalidades sensoriales. Es bastante improbable que te venga una pregunta sobre audición, visión, gusto, pero sí te puede venir sobre estas 3 modalidades sensoriales. Cuando se trata de un ejemplo de sinestesia, de sensibilidad laberíntica o sensibilidad orgánica. Eso sí lo tienes que tener bien claro, ¿no? ¿Qué es la sensación sinestésica o kinestésica? ¿No? Esta sensación se presenta cuando realizas movimientos de segmentos de tu cuerpo. Por ejemplo, la muñeca, ahí estoy haciendo una sensación sinestésica. Recoges el brazo, sensación sinestésica, ¿no? Mueves la cabeza, sensación sinestésica o kinestésica. Los hombros, sensación sinestésica. ¿Quién te da esa información? Las articulaciones, los músculos, los tendones te informan del movimiento de los segmentos de tu cuerpo. Entonces, ¿dónde llega esta información? Al lóbulo parietal, ¿no? Entonces tiene que ver con movimientos y postura de segmentos del cuerpo. Esa es la sensación sinestésica, ¿no? Por ejemplo, estoy sentado y recojo mis pies o estiro mis pies. Ahí estoy produciendo una sensación sinestésica. Luego tenemos la sensibilidad laberíntica o vestibular, ¿no? Este tipo de sensación, ¿no?, capta fuerzas mecánicas y de gravedad, ¿no? ¿Cuándo se manifiesta? Se manifiesta cuando pongo en movimiento, no segmento de mi cuerpo, como la sinestésica, sino cuando pongo en movimiento todo mi cuerpo, todo mi cuerpo. O sea, cuando todo mi cuerpo se mueve en relación a coordenadas espaciales, cuando mi cuerpo sube, asciende, cuando mi cuerpo baja. ¿Dónde lo noto eso? Me subo a un ascensor. Con los ojos cerrados tú te das cuenta que tu cuerpo está subiendo o que tu cuerpo está bajando. ¿Quién te da esa información? La sensación laberíntica o vestibular. Y exactamente cuál es el órgano que interviene para darte esa información. Lo encontramos en el oído interno, ¿no? En los canales semicirculares. Ahí son como especies de cuernos de toro que son espacios huecos pero no están vacíos. Tienen unas partículas pequeñitas como cristales que se llaman otolitos. Y tenemos más de 1000 otolitos en cada oído. Cuando movemos la cabeza o todo el cuerpo, se mueven los otolitos y ahí te está dando información de cómo está yendo tu cuerpo.
Por ejemplo, te echas en una hamaca y comienzas a balancearte. Tus otoritos te están dando esa información de ese balanceo. Esa es sensación vestibular o laberíntica, ¿no? Otros ejemplos muy ricos en experiencias y sensaciones vestibulares o laberínticas la tenemos, ¿sabes dónde, estimados alumnos? Cuando hemos sido niños, cuando hemos participado de los famosos juegos mecánicos, cuando hemos subido, por ejemplo, a esos carruseles, ¿no? Cuando hemos subido a un columpio, ¿no? A las sillas voladoras, cuando eran a las sillas o a los caballitos, ¿no? Que daban vuelta, los carruseles. Eso nos da sensación laberíntica o vestibular. Este tipo de sensación también tiene que ver con el equilibrio cuando te paras en un solo pie, ¿no? También es una sensación laberíntica o vestibular, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la sensación orgánica o senestésica, ¿no? ¿Qué detecta este tipo de sensación? ¿No? Esta sensación detecta el movimiento, pero de los órganos internos de nuestro cuerpo, las vísceras. Es decir, cuando tu corazón comienza a palpitar, te da taquicardia. Tú sabes que tu corazón tiene taquicardia porque estás teniendo una sensación senestésica. Cuando tenemos ganas de ir al baño, ¿no? Porque nuestra vejiga ya se ha inflado bastante, ¿no? Esa es sensación senestésica, ¿no? Los cólicos. Son las 3 de la tarde y siempre acostumbras a almorzar a las 3 de la tarde, ya tienes hambre, también es sensación senestésica, ¿no? Es todo la detección de movimiento de la musculatura lisa de nuestro cuerpo, ¿no? Esa sensación de cansancio, de pesadez, que ya te estás durmiendo, ¿no? Que el cuerpo te hormiguea, ¿no? También, esa es sensación senestésica. Por eso que este tipo de sensación también se le llama sensibilidad profunda. Y como pueden apreciar, ¿dónde se procesa esta información? En el lóbulo parietal. ¿Por qué en el lóbulo parietal? Acuérdate, ahí está una área del lóbulo parietal que se llama el área somatosensorial. Entonces, detecta todas las sensaciones vitales de nuestro cuerpo, ¿no? La respiración, por ejemplo, ¿no? La deglución, el cansancio, también sensibilidad senestésica. Y para que lo puedas entender un poquito mejor, ¿no? Te he preparado algunos gráficos, algunos dibujos. Mira, típico, ejemplo de sensaciones sinestésicas, la danza, el ballet, la postura del cuerpo, sensación sinestésica, de hecho. Ahí, sensación sinestésica, ¿no? ¿Cómo están tus órganos internos, ¿no? El equilibrio mente-cuerpo, cuando estás en paz contigo mismo, ¿no? Meditas la tranquilidad, el relajo del cuerpo, sensación sinestésica. Y mira, ahí tenemos ejemplos de sensación vestibular laberíntica, lo que te decía, el columpio, el ascensor, ¿no? El equilibrio, ¿no? Son ejemplos de sensación vestibular o laberíntica. Es muy interesante por eso poder comprender acá, mis muchachos, justamente que ya cuando hablamos de percepción, hay factores tanto del estímulo, ¿no? Como factores personales que hacen que yo perciba. Si yo hablo de factores del estímulo, hablo de la frecuencia, la intensidad, el número, la novedad, el estatus, que justamente hace, ¿no? Entre otros elementos más, que yo perciba la dualidad. Factores personales, las motivaciones, las necesidades, la experiencia previa, y ahí entran a tallar hasta las emociones en cada sujeto. Por eso nosotros seleccionamos, organizamos e interpretamos. Darle un significado. Ese darle un significado a un hecho, a un proceso,
justamente tiene que ver con esto. ¿En qué sentido, profesor? Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿no? Aquí le puedo preguntar hasta a más de un alumno de acá del grupo, justamente, ¿no? Por ejemplo, en esa línea, y yo te pregunto algo como esto, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo tú lo percibes y cómo tú lo interpretas a ese nivel, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? A ver, veamos ahí. Me quedo quieto, me lanzo hacia él. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy pensando más. Me quedo quieto, me lanzo hacia él. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy pensando más. Si yo le pregunto, por ejemplo, acá, a ver, a uno de los jovencitos de este grupo de acá de Masterclass, por ejemplo, al señor Ángel Ferreiros. Hola, Ángel. Sí, profe. Hola, muchacho. ¿Tú has visto este personaje que he puesto o no? Sí, me parece que sí. Ya. ¿Tú bailarías así, hijo? No, profe. ¿Por qué? Porque aparte de que no sé bailar, no me gusta. ¿No te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? No me gusta bailar. ¿No te gusta bailar? ¿Solo por eso? Aparte que la coreografía, pues no, y todo lo que viene detrás de eso. ¿Cómo qué? ¿Qué hay detrás de eso? La coreografía, pues, o sea, cómo saber los pasos, los tempos, mejor dicho. Ya. ¿O será porque se le ve a este personaje bien gay? Eso no tiene nada que ver. No sé, digo yo, pregunto. No estoy afirmando. Solo pregunto, Angelito. Porque, claro, obviamente el hombre pues no es de mover mucho las manos cuando baila. ¿O no, Ángel? Supongo que sí. Quien mayormente mueve las manos, ¿quiénes son? Mayormente, no sigo siempre. Cuando bailan. ¿Las chicas o no? Sí, profe. Ahí está. No es que yo lo estoy creando acá, por si acaso. Para nada. Pero ahí viene ¿qué cosa? Interpretación. Significación. Pero para eso es seleccionado percepción de los estímulos según nuestras características personales. Hay una organización del estímulo en la mente configurando un mensaje y le damos un significado. Obviamente, como dice Ángel, bueno, este tema de hacer toda la coreografía puede ser, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo le pregunto al señor Francis Max, hola Francis, Hola, profesor. ¿tú bailarías así, hijo? No, ¿Por qué? pues porque no me gusta, así de simple. ¿Solo por eso? Más que todo por eso. Ya, No me gusta el baile, tal como señala el compañero anterior, también la también. coreografía. Puede ser. Excelente, Francis. A ver, Adrián Yupanqui. Hola, Adrián. ¿Estás ahí, Adrián? Sí, profesor. ¿Me Hola, escucha? Adrián. ¿Tú bailarías así? Sí, si es que es con familiares de confianza y bailaría así, pero para hacer nomás. Ya. ¿Tú vives con tu papá, Adrián? Con los dos. Bueno, Ya. Si tu papá vale. te ve bailando así, ¿no te diría nada? No, lo ¿Estás respetaría. seguro? Sí, profe. No me flores, ¿ah? No, pero Estamos de acá del Callao, papi. ¿Ok? Y tú sabes que acá, pues, la gente, no digo todos los papás, pero hay papás, mira, está bien, te sale bonito el baile, pero no sé, está medio extraño ese bailecito. te digo de que sí se reiría. Se reiría, ¿no? Ahí está, ¿no? Ajá. Y por ahí quizás te mandas tú una broma. Ya. Pero ahí está, interpretación. ¿Eso quién lo da? La cultura. ¿Eso quién lo da? La sociedad. Eso lo da el grupo. Estoy de acuerdo con lo que han dicho Francis y Ángel,
que quizás no les guste el baile. Puede ser verdad. Pero también entra a tallar la interpretación. Por eso, cuando nosotros hablamos de la percepción, se desarrolla a nivel de los órganos sensoriales, vista, olfato, gusto, tacto, piel, mucosa, bucal. El niño, ¿cómo reconoce la realidad? Llevándoselo a la boca, como vemos acá en este bebé. Esto se da desde que nacemos hasta los 2 años aproximadamente. Aprendemos a distinguir que la información que percibimos proviene del mundo en el que nos movemos. Gracias a esta habilidad de distinguir lo de afuera de lo de adentro. Podemos hacernos representaciones mentales de la realidad, esquemas. Claro. Entonces, pero por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, les ponía este caso muy particular. Claro, yo no digo que el ingeniero bailarín tenga una orientación de género diferente, para nada, porque es ingeniero, aunque ustedes no lo crean. ¿Sabes esto o no, Ángel Ferreiros? Perdón, profe. Este personaje es un ingeniero, ¿sabes o no? Sí, por algo se llama ingeniero bailarín. No, él es ingeniero. O sea, muy aparte que sí, es ingeniero, pero él es ingeniero. O sea, ha estudiado ingeniería forestal. ¿Sabías eso o no? No, no sabía que había estudiado ingeniería forestal, pero, o sea, sí supuse que era ingeniero. Bueno, por el casco, no puede ser, ¿no? Ya ahí está. Pero por ahí entra ya también. ¿Sabes en qué universidad ha estudiado o no? No, profe. Él estudió en la Universidad Nacional de la Amazonía, que está en Iquitos, está en Loreto, que es como decir acá en Lima, pues, la Universidad Agraria, o como decir la Universidad Nacional del Callao. ¿Me entiendes o no, Ángel? Sí, sí, entiendo, profe. O sea, no cualquiera ingresa a esa universidad. Claro, porque hay personas por ahí, sí, pero será ingeniero, pero ¿qué ingeniero será? Pues, ¿de qué universidad? Porque a veces cuando un profesional no es muy capaz, ya están mirando a todas las particulares, ¿no? Quizás has escuchado por ahí, Ángel, ¿no? En algún caso, ¿no? No necesariamente ingeniería, puede ser docencia, puede ser medicina, ¿no? Entonces, oye, pero ¿de qué universidad será, no? Y ahí entra la percepción. Entonces, cuando yo te digo Universidad Nacional de la Amazonía, ¿qué idea se te vino a tu mente, Ángel? La Universidad Agraria. Claro, ¿ves? Te das cuenta. Pero ¿cualquiera ingresa a la Universidad Agraria? No, profe. Es complicado. Claro, exactamente. Por eso tú estás acá con nosotros en Masterclass. Yo sé que el curso de psicología no te va a venir, porque tampoco no soy desubicado, pero hay ciertos temitas, ya, puede ser. Pero, por ejemplo, ahora creo que les toca biología. Yo sé que en biología tú vas a estar feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sí te viene. ¿O no, Ángel? Sí, pero igual el curso por cultura general es interesante aprenderlo. Ah, no, claro, de hecho, totalmente, totalmente. No, yo he dictado en la universidad el curso de psicología económica, por ejemplo. Entonces, a mí eso no me parece cosa extraña. Pero vamos a ver acá. Hay principios y leyes de la percepción. Ya a principios del siglo XX, un grupo de psicólogos alemanes, llamados los psicólogos de la Gestalt, se propusieron descubrir los principios en virtud de los cuales se interpreta la información sensorial. Por eso la palabra Gestalt significa conjunto, patrón o estructura. Los gestaltistas pensaban que el cerebro no solo produce una experiencia perceptual coherente, la cual es algo más que la suma de la información sensorial disponible, sin que además lo hace en forma regular y predecible. Para los gestálticos como Wertheimer, Kuller, Kafka, ellos plantean de que hay que conocer, o sea, el todo es más que la suma de las partes, el todo. Y por eso es muy interesante poder ahí comprender
justamente esto de acá. ¿Cómo así, profesor? Claro. Por eso vamos a ver acá cuando hablamos sobre los llamados principios de la percepción, ir entendiendo ciertas nociones a ese nivel. Entonces, por eso, cuando hablamos de percepción, es muy interesante poder comprender justamente en la toma de conciencia por parte del sujeto, ¿no? Entonces, por eso es que cuando nosotros reproducimos una información o un hecho, no justamente ver el todo, no solamente una suma de elementos. ¿Cómo es esto, profesor? Veamos por acá, estemos atentos para poder entender. Veamos aquí, por favor. Psicología que apareció en Alemania y Austria a principios. La psicología de la Gestalt es una rama de la psicología que apareció en Alemania y Austria a principios del siglo XX. Se trata de una corriente de pensamiento que se centraba sobre todo en la percepción y el componente cognitivo de la misma. Sus autores defendían la idea de que aquello que nuestros sentidos no reproducen el mundo tal y como es, sino que lo reconstruyen siguiendo una serie de principios que se pueden estudiar. La palabra Gestalt, tal y como se usa en esta disciplina, puede traducirse como patrón o configuración. Entre los principales autores de esta corriente encontramos a psicólogos tan importantes como Max Wittemer, Wolfgang Köhler y Kurt Kofka. Tanto ellos como sus discípulos defendían que los humanos percibimos patrones y conjuntos ordenados, en lugar de detectar elementos individuales. Una de las principales tareas de la psicología de la Gestalt y sus desarrolladores fue estudiar algunos de los principios que determinan la percepción humana, especialmente la visual. Así, los psicólogos de esta rama estudiaron fenómenos como el de la proximidad, continuidad, cierre o conexión. Al día de hoy, la psicología de la Gestalt se ha expandido a otras áreas como la de la terapia. Sin embargo, se trata de una corriente que no ha evolucionado demasiado durante el último siglo, aunque sus principios todavía se siguen estudiando y son muy importantes en el campo de la percepción. Teoría de la Gestalt. El fenómeno en el que más se centraron los psicólogos de la Gestalt fue la percepción, especialmente la visión y la organización de la misma. Este interés comenzó en 1912 cuando Wertheimer descubrió el fenómeno pi, una ilusión óptica en la que varios objetos estacionarios parecen moverse cuando son presentados de manera muy rápida. Esto le permitió postular el principio de la permanencia de la visión. El descubrimiento del fenómeno pi puso de manifiesto que la idea de que nuestra visión simplemente representa el mundo tal y como es, en realidad es falsa. Así, Wittemer empezó a investigar y pronto se dio cuenta de la existencia de lo que llamó fenómenos emergentes, que son experiencias de la percepción que no se derivan de elementos de la realidad, sino de la forma en que funciona nuestra mente. A partir de este momento, Wittemer y sus discípulos comenzaron a investigar algunas de las reglas que rigen nuestra percepción visual. Más tarde extendieron los principios de esta corriente a otros ámbitos, como el aprendizaje, el pensamiento, la motivación, la personalidad o la psicología social. Dentro del campo de la percepción, la psicología de la Gestalt tiene todavía una gran importancia, ya que fue la primera corriente que consiguió explicar muchos fenómenos que hasta entonces no se comprendían: las ilusiones ópticas, la percepción del movimiento o la constancia perceptiva, entre otros. Marco teórico. Los psicólogos de la Gestalt desarrollaron una serie de principios teóricos que les guiaron en el planteamiento de todas sus teorías. Los más importantes fueron el principio de la totalidad y el principio del isomorfismo psicofísico. El principio de la totalidad plantea que la experiencia consciente tiene que ser considerada de forma global, ya que la suma de todos los elementos es mayor que el conjunto de sus partes por separado. Así,
Dentro de un conjunto de elementos aparecen las llamadas propiedades emergentes, que no pueden ser observadas si no se cuenta con todas las piezas. Un ejemplo de esto es el ya mencionado fenómeno pi, que únicamente aparece cuando se presentan fotografías estáticas de manera sucesiva y con gran rapidez. Este fenómeno no podría observarse si solamente hubiese una imagen, o si no estuviera presente el grado de velocidad necesario. Por otro lado, el principio de isomorfismo psicofísico planteaba que existe una correlación directa entre la experiencia consciente y la actividad cerebral. Así, para cada fenómeno perceptivo que nos encontremos sería posible hallar algún tipo de actividad cerebral que lo acompañe. Metodología. A partir de estos dos principios teóricos, los psicólogos de la Gestalt crearon nuevas formas de investigar sobre la percepción humana. Las más importantes fueron el análisis experimental de los fenómenos y los experimentos bióticos, es decir, experimentos llevados a cabo en entornos naturales y con situaciones poco controladas. Propiedades. Emergencia. Conocido también como principio de aparición, dibuja una imagen en la mente a partir de una percepción global que hemos ido adquiriendo con percepciones visuales anteriores. Es interesante ver acá, chicos, en esa línea, por ejemplo, la figura y fondo. La figura es la forma y el fondo es lo que está inmerso dentro de la figura. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto, por ejemplo, acá, ¿no? Al señor, a ver, se me ocurre, a ver, vamos a ver, a Iván Jara. Hola, Iván. ¿Estás ahí, hijo? Sí. Dime, ¿qué ves acá? En este diseño. A una chica, el rostro de una chica. El rostro como que está de perfil. Sí. Ya, pero nada más. Sí, nada más. Pero si tú te das cuenta, mira, en lo que estoy señalando, esto puede ser la nariz, esto puede ser el mentón, acá está la boca, acá está el ojo medio cerrado, acá está el otro ojito, el cabello, la pañoleta, el chal, ¿y qué es? ¿Un anciano o no? ¿Te has dado cuenta o no, Iván? Sí. ¿Ves? Ahí da figura y fondo. Si vemos acá, ¿no? Ahí vemos un saxofonista. Como otro podría ver ahí el perfil de una mujer. Figura y fondo. La simetría. La simetría es la regularidad que guarda un estímulo, pero que puede variar. No, no varía. Sigue siendo el mismo. Pero cuando tú lo ves, pareciera que estuviese movido. Una ilusión óptica. La ley de la constancia perceptual, ahí vemos la ley de la semejanza. Es por eso muy interesante cuando vemos acá en el material de San Marcos, ¿no? También nos habla de estas leyes, ¿no? La pregnancia, la figura y fondo, que es muy interesante, ¿no? Las totalidades, ¿no? Perceptivas como tal. Y obviamente hay leyes de agrupación de estímulos, como la ley del cierre, ¿no? La tendencia a ver las figuras incompletas como si fuesen completas, la semejanza, la tendencia a agrupar objetos que son similares en apariencia, la proximidad, que es la tendencia perceptiva de agrupar objetos que están próximos en el espacio para otorgarles un sentido, la continuidad, la tendencia perceptiva de dar continuidad a figuras discontinuas con el propósito de percibir una totalidad con sentido. Entonces, si vemos ahí ciertamente el reconocimiento de formas, ¿no? Que también justamente tiene que ver con esto, y ahí por eso una igualación, una plantilla, modelo o perceptivo, componentes o geones, ¿no? El análisis de características o rasgos, que es muy común en este momento. Por eso, vamos a ver acá también, cuando se habla de alteraciones de la percepción, hablamos de la ilusión,
y la alucinación. Profesor, si hablamos de ilusión, la ilusión es una percepción equivocada, donde el estímulo existe, pero yo le voy a asignar, ojo, características diferentes. Por eso, las ilusiones perceptivas son posibles, ojo, cuando se da una ordenación inexacta. Por eso, o alterada de los estímulos a la hora de conformar los objetos. Ahí podríamos ubicar justamente una ilusión objetiva. Claro. No, y la ilusión subjetiva que se da por los estados emocionales intensos que experimenta la persona. Miedo, ansiedad, ira. Por eso, justamente, algunos pueden ver, por ejemplo, la sombra con la figura de alguien que corre o una rama que se mueve en la oscuridad con alguien que nos persigue con un cuchillo. Entonces, ahí está. Entonces, ahí hay una información distorsionada, ¿no? Pero si yo le pregunto, por ejemplo, al señor Francis Max. Hola, Francis. ¿Estás Sí, ahí? profesor. Sí. Dime, hijo, los círculos que aparecen en este diseño, ¿de qué color son? La mayoría al parecer son blancos, pero conforme muevo parece que hay un negro, por así decirlo, un círculo negro o varios. Ya. Así es. Eso sería una ilusión ¿de qué tipo? Objetiva. ¿Por qué? Porque obviamente son las características del estímulo que hacen que yo lo altere de alguna manera, pero es una ilusión perceptiva de tipo objetiva. La alucinación es una falsa percepción que consiste en captar algo donde en realidad no existe objeto alguno. Esto se da a todo nivel sensorial. Claro, sin la presencia de un estímulo externo real. Esto se da cuando la persona tiene alguna enfermedad mental o consume alucinógenos o consume drogas, estados febriles intensos. También, claro, la persona ve cosas que en realidad no existen, ¿no? Como en este caso, o escucha voces que nos están dando. Ah, interesante, profesor. Es por eso que cuando nosotros hablamos de la alucinación, hay que hacer esa distinción. La alucinación no solamente es vista y oído, se da a todo nivel sensorial. Entonces, muchachos, es importante por eso captar ahí. Vamos a ver ahora, justamente, ya que estamos acá, vamos a observar ahí, para que ahí tienen un material de lectura bien interesante. Pero veamos acá las preguntas que están ahí, ya para poder entender. Con respecto a las sensaciones, es correcto afirmar que requieren de una intensidad mínima para ser procesada a nivel cortical. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La transducción es un proceso de cambio de la energía física a impulso nervioso que se da en los receptores sensoriales. La adaptación sensorial no requiere del ajuste de un receptor sensorial a la energía física de los estímulos. ¿Cuál sería ahí la clave? A ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? ¿Cuál sería acá la clave? La 3, solo 3. Ah, no, no hay. Solo 3. No hay. No hay solo 3. ¿Requiere de una intensidad mínima para ser procesada a nivel cortical? Sí, verdadero. La transducción es un proceso de cambio de la energía física a impulso nervioso que sean los receptores sensoriales. También, verdadero. La adaptación sensorial no requiere del ajuste de un receptor sensorial a la energía física de los estímulos. Falso. ¿Ahí cuál sería la clave, profesor? Ahí la clave sería 1 y 2. Claro que sí. Entonces, caramba. Entonces, ahí justamente hay que tener cuidado. Entonces, muchachos, vamos a ver esto ya la próxima semana, ¿ya? Cuando revisemos las preguntas acá con más detenimiento. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Profesor Rafael, ya terminé con los chicos. Ahí nos quedamos. ¿Sí?
Muy bien, chicos. Ahí nos quedamos. Un abrazo. Cuídense bastante y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Hasta luego, chicos. Nos vemos. Ya. Ok, Estefanía. Vale, entiendo. Ya. El profesor que sigue ya está acá, ¿no, Estefanía? Ya creo que ya debe estar acá ya. ¿Sí? Ops. Ya. A ver, ya debe llegar y en todo caso, ya hay que pasarle la voz ahí. ¿Sí? Un abrazo, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Cuídese, profe. Chao, muchachos. Nos vemos, Adrián. Chao, chao.